Volviendo a lo mismo, si además fuera para el planteamiento de las ecuaciones, yo lo haría en marca o si es que la ecuación no es muy grande. Si el modelo ya es grande y quiero analizarlo, lo haría en una XScript. Si lo quisiera analizar y establecer, por ejemplo, por ejemplo, en la implementación de error, ya lo haría, por ejemplo, en un kernel. Depende de cómo lo quieras ir llevando. Pero así como que recomendar está muy difícil. Es como, por ejemplo, bueno, ahorita, por ejemplo, yo ya podría dar una opinión ya más sobre CAD. Yo diría que usar CAD solamente es SolidWorks o de gama media y de gama alta usar Fusion. NX ya no le veo tanto sentido. Pero bueno, ahí te la tienen. Pero ahorita es el que se acomoda. Entonces, como le comentaba ahorita yo sin querer, estaba limpiando lo que era el espacio de trabajo de la clase, como ya es un solo curso que tengo estructurado, nomás le cambio el semestre. Y como ya escribí los videos anteriores, los borré, pero también borré las presentaciones. Entonces ahorita lo que es el Classroom no tiene las presentaciones, todavía no las vuelvo a subir. Pero esas presentaciones ustedes ya las tienen en el repositorio que les pasé el link. Entonces, por si lo quieren ver. Entonces, ahorita comencé. La pregunta básica que me estaba haciendo un compañero es acerca del examen. Entonces nosotros, o mejor que ustedes, su examen es algo así. Entonces, supongo que en la cinemática casi no deben de tener problemas. Casi. Posiblemente las dudas vienen en la parte dinámica. Entonces, si quieren, ahorita vemos de todas maneras lo mismo que hagamos en esta configuración, se aplicará en este. Ahora, sí, las ecuaciones sí saldrían un poco más complejas en el tipo B, donde la punta está de este lado, pero más que nada porque están las proyecciones. No es que sea una ecuación más compleja, sino es que los elementos de desplazamiento están afectados por el cambio de orientación. Pero eso no significa que el problema sea más complicado, simplemente que las ecuaciones son diferentes. Entonces, la ruta, o el objetivo, siempre, nosotros estamos modelando, es que proponemos un sistema o un sistema P. En su caso, ustedes lo podrían proponer, o no, pero no les puse ningún sistema de referencia, como recuerdo. Entonces, generalmente el problema viene en el manejo de esa distancia. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, todas son válidas, nada más que cada una lleva una consideración distinta desde el punto de vista del modelo. Entonces, ¿qué consideración, de qué dos formas se puede resolver el problema de la ruta prismática? ¿Qué problemas hay, no? Sí, o sea, cinemáticamente, porque la manera en que ustedes establecemos los sistemas de referencia van a influir en la manera en que nosotros vamos a establecer el resto de los modelos, incluso el modelo dinámico. Entonces,
En teoría, ¿por qué les va a costar trabajo? Bueno, porque modelar esta cadena cinemática tan sencilla o les requiere que ustedes por lo menos piensen ya desde el punto de vista del análisis dinámico de maquinaria. Están analizando dinámicamente un sistema. Entonces, aquí lo que tenemos, o si quieren verlo, es que pueden dividir su sistema en varias partes. No necesariamente tienen que analizarlo todo completo. Entonces, si quieren, podemos reducir el problema que ustedes tienen. Entonces, ¿se acuerdan? Yo se les había comentado, siempre que tengamos un problema que parece complejo, lo más indicado es reducirlo en la cantidad de partes mínimas. Entonces, la cantidad de partes mínimas que va a tener su problema este eslabón ya lo hemos modelado, no tienen problema. Pero un eslabón prismático es donde ustedes tienen la dificultad. Entonces, yo ahorita les puse estos dos puntos en rojo, y esos puntos estarían asociados con las juntas rotacionales. Pero tenemos el efecto de aquí de que puede haber un motor. Entonces, ¿cómo se puede modelar ese hecho del elemento que nos va a cambiar la longitud? ¿Cuántas posibilidades hay? Pues pararnos en esta punta y analizarlo ahí, o pararnos en esta punta y analizarlo de este lado. Pero prácticamente lo que se propone es lo mismo. Nada más que lo que estarías cambiando sería el sistema de referencia. Ahora, esta está asociada con una junta rotacional. Una junta rotacional. Lo que les está costando trabajo es pensar dónde está la prismática que falta. ¿Cómo se coloca? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hago? ¿Yo? Sí. No sé, tal vez una línea que vaya un poquito más despegada del eslabón, segundo eslabón. Una línea que llegue hasta un poquito antes del primer eslabón. Ok. La pregunta sería, ¿por qué una línea? No, porque se mueve sobre el eje, ¿no? Ok. Esa sería, la línea que mencionas sería el eje de acción. Según este era el nuevo, ya también era un muchacho que lo que hace la pandemia. Lo que tú mencionas es que pongamos una línea que sería el eje de acción de la punta. Pero sobre ese eje de acción, al igual, si se acuerdan, nosotros tenemos esta punta rotacional y lo que tenemos es un eje, que también sería la misma línea de acción, nada más que estaría saliendo del pizarrón apuntando hacia ustedes. En la intersección del plano que es el pizarrón y esos ejes de acción, estamos definiendo esos puntos. Entonces, a ver, ya tenemos la mitad del problema definido. Ya establecimos dónde se encuentra el eje de acción de la punta prismática. Pero, ¿cómo vamos a medir esos efectos? Bien, ahorita lo que no se han atrevido a plantearse a sí mismos, preguntarse. Entonces, por ejemplo, esta junta rotacional, para poderla modelar o el efecto que va a tener sobre estos cuerpos, ¿qué planteamos? ¿Qué están planteando en sus modelos? Ok, entonces sobre este punto vamos a colocar un sistema de referencia. Significa que sobre este punto hay otro sistema de referencia que nos va a describir a la punta. Entonces, ¿qué opciones tenemos para describir el efecto ahora de esta punta? Entonces, se dan cuenta, tiene que ser similar. Si yo quiero definir el efecto del cambio de longitud sobre esta línea de acción que hay que definir, ok, entonces hay que definir un sistema, significa que entonces hay que definir un punto. ¿Cuántos puntos hay sobre esa línea? Una cantidad infinita. Pero nosotros podemos
definir el particular 1, que es el que nos va a ayudar a describir esa relación. El borde de la pieza. ¿Cómo cuál? El borde de la pieza. A ver, si quieres. Sí. Sí, o sea, de la pieza móvil, de su borde, porque de ahí podríamos decir que tiene. ¿Cuál es? Entonces, sería donde colocaríamos la referencia para medir el efecto prismático. Entonces, sería un sistema de referencia prismático. ¿Hay otro punto que podríamos utilizar? ¿Sí? Podríamos también definirlo sobre los relacionantes. Podemos asociarlo también. Ahora sí, ambas cosas, ya para modelarlo dinámicamente, sí ya son distintas. Y es ahí donde está el truco del examen. Por eso es que el examen es un examen, porque no es trivial. Y ya se ve que se van a parar. Entonces, la dinámica la podemos trabajar como si fuera dinámica de maquinaria. De hecho, es dinámica de maquinaria. Sí, tal cual. O sea, aprender robótica es aprender un chorro de cosas. Es aprender cinemática relativista, dinámica de maquinarias, programación, aplicar control. Y todo eso pues, hay que supuestamente integrarlo en un solo semestre, ¿no? Bueno, sí se puede. Nosotros nos daban todo lo que era electrónica en un solo semestre de mecánica. Entonces, hay de dos cosas. Si ponemos este punto P, ¿cuántos cuerpos vamos a considerar? O bueno, ¿cuántos cuerpos tenemos aquí en esta red? Dos. Si yo pongo este sistema aquí, ¿cuántos cuerpos puedo considerar? Los mismos dos. Pero si tomo esta relación entre estos dos elementos, ¿cuántos cuerpos puedo hacer? No te va para más, ¿eh? Puede ser entre 1 y 2. Bueno, entre 2 y 1. Suena mejor. ¿Por qué? Bueno, entonces significa, aquí podemos poner el sistema de referencia de esta punta. Aquí podemos colocar el sistema de referencia de esta punta. Y significa que aquí podemos colocar otro sistema de referencia. Pero así también como está, este mismo sistema de referencia vale para las dos. ¿Sí? ¿Cuál es la visión más común? Considerar para cada punta un sistema de referencia. Entonces, ¿qué tendrían aquí? Si este es I, este es J y este es K, si ustedes quieren, por ejemplo, sacar la descripción de este elemento, pues tendrían que sacar la transformación de I a K. Y entonces, ahí ya tendrían que transformar todo lo que es J por K, K, aquí es J, aquí es J y aquí es K. Entonces aquí serían dos transformaciones. La otra sería considerar estos dos elementos. Ahora, posiblemente no se acuerdan. Si yo lo veo esto como dos cuerpos, significa que cada uno de estos tiene su propio centro de masa. Y no hay problema, podemos calcular la velocidad de cada uno de los centros de masa y meterlo dentro de la velocidad de eventos. Y por eso es que es la parte más común, porque simplifica. Pero lo que estaría haciendo es que dentro de su modelo le estaría agregando una transformación y un sistema más. Entonces, ¿cuál sería la otra manera de simplificar estos dos cuerpos? Ok, pues hay uno que nunca se puede
Porque sí, este centro de masa no se va a mover con respecto a este sistema de refracción. Pero este sí. Entonces, ¿qué va a pasar si esta masa cambia de posición? Se cambian los dos, se van con ella, los dos sistemas de referencia se mueven junto con el objeto. No, nada más movería este, ¿no? Ah, sí. Sí, porque a partir de aquí tú estás midiendo la iluminación. Entonces, podría ya plantearlo así. Este podría ser la longitud total de su plano. Si lo quieren ver completo, pero la longitud total aquí debería ser igual. Pues tienen que definir una distancia X hasta este sistema J y después sumar los de la elongación. Y generalmente para la elongación esta parte se define como una D o una D. Déjenme acuerdo. Para no utilizar reglas que vamos a probar más adelante, ¿sí? Le podemos poner D. Entonces sería la D asociada, ¿desde dónde la vamos a medir? ¿Desde qué sistema vamos a medir que esto va a ser? ¿Desde qué? Sí, bueno, sí es P, pero ¿a qué sistema de referencia está asociado aquí? ¿Cuántos sistemas hay? I, J y K. ¿Cuál es la referencia para medir esa distancia? No, I sería que lo estaríamos midiendo desde aquí. Y si vamos a medir cuánto cambia, pues sería J. Entonces aquí esta longitud sería XJ y más BJ. Esta sería una literal y esa sería su variable. ¿Hay otra forma de simplificar esto? Sí. Podríamos olvidarnos del sistema J y quedarnos nada más con el sistema K. Pero ¿qué pasaría con la masa, con los efectos totales de la masa de estos dos cuerpos? La masa seguiría siendo la misma, pero el centro de masa del arreglo estaría variando, ¿no? exactamente. Significa que entonces tendríamos un sistema de un centro de masa variable. No compré más colores. Entonces, este sería el sistema del cuerpo J. Centro de masa J. Centro de masa de I. Este sería de J. Y este sería el centro de masa total del cuerpo. Entonces vamos a ponerle total. Y habíamos visto que el centro de masa de esto lo podríamos considerar como si fuera un cuerpo rígido. ¿Qué relaciones están relacionadas con el centro de masa? Lo vimos como en la tercera clase, posiblemente ahorita no se acuerdan. Después de tanto tiempo. Cuando calculamos el centro de masa, quedamos que era una propiedad y que dependía de qué teníamos en ese momento. El vector de posición y la masa. Entonces, significa que el centro de masa de este cuerpo simplemente lo estamos calculando a partir de un sistema de referencia en la masa. Entonces, así como está simplificado el problema, significa que yo voy a tener una X del centro de masa total con respecto a Y. ¿A qué debería ser? ¿Qué relación tendría? Bueno, tendría que asociar la masa total, que sería la suma de la masa de I a la masa de J, o sea, la masa de este cuerpo y la masa de este cuerpo,
¿Y por qué la tendré que multiplicar? Por esta distancia. En este caso pues sería mejor un vector, pero vamos a ponerlo así para no interpretarnos tanto. Y aquí tendría que ser igual eso. Perdón. Me adelanté en pensar en el resultado. ¿A qué tendría que ser igual? O sea, tenemos esta masa, la masa de I. ¿Por qué? Por la distancia que vamos a tener de aquí a este la masa. Entonces, ese es X de I al centro de masa I. Más la masa de J. ¿Por quién? Por la distancia que vamos a tener de aquí para acá. Y están de acuerdo que como estos cuerpos son rígidos, la distancia que vamos a tener de aquí también va a ser constante. Entonces aquí estamos en el sistema K y vamos a medir CJ. Entonces aquí sería X de K a CJ. Y tendríamos esta relación. Entonces para saber dónde se ubica el centro de masa, lo único que tendríamos que hacer sería dividir la masa total de todos los cuerpos que tenemos entre la masa total del arreglo. Entonces, es otra forma. ¿Dónde viene el detalle? Viene en la ahora. Esto sería donde están ubicando el centro de masa. Ahora yo les preguntaría, ¿qué método utilizarían para calcular los pares? ¿Las ecuaciones de Newton-Abel o las ecuaciones de Lagrange? Las de Newton-Abel, lo que tendría que plantear sería su suma de fuerzas y de momentos. Si van a utilizar la ecuación de Lagrange, tendría que calcular el lagrangiano, que sería la diferencia que hay entre la suma de todas las energías cinéticas que hay menos las energías potenciales, la suma de todas las energías potenciales que conforman nuestro sistema. En este caso, ¿cuántos cuerpos tenemos? Unos 3. Y la energía cinética planteada de la manera vectorial es igual a un medio de la masa del cuerpo que estamos analizando por el vector en el centro de masa transpuesto por dci, que es el equivalente al vectorial de primera al cuadrado, más omega y transpuesto por la inercia vista desde el centro de masa por omega i. Entonces, faltaría que ustedes definen esto. Entonces, no se metan en broncas. Aunque aquí parezca que son prismas, si ustedes le meten una geometría definida, les va a meter ruido. Yo les recomendaría que las matrices de inercia, una de las ventajas de utilizar las ecuaciones de Lagrange es que todo lo podemos ver desde el centro de masa. Y desde el centro de masa, todos los elementos, o todas las matrices de inercia, son diagonales. Entonces utilizan esto nada más cambiando conforme el cuerpo que están analizando, para que su ecuación no les sea muy grande.
Sí, siempre, yo sabía que siempre se me va a traer la dinámica. Entonces, en la dinámica posiblemente no, a la mayoría tal vez les cueste mucho trabajo llegar a la ecuación tal cual, pero lo importante ahí sería ver cómo plantean el análisis. Porque cualquiera puede calcular un resultado, pero pocas personas pueden plantear un análisis. Entonces, como pueden ver, es muy diferente tener un examen que sea con números a un examen que sea un modelado. Entonces, ¿qué yo les recomendaría para que ustedes puedan plantearlo? Utilicen este, donde tenemos 3 sistemas de referencia. Yo se los aconsejaría. Si ustedes se quieren aventurar, podrían intentar este otro. Yo ya lo he desarrollado y sale en ecuaciones muy grandes. Entonces, pero ¿cuál es una de las ventajas? Lo pueden programar, ya ni siquiera tienen que calcular a mano. Yo las calculé y luego las desarrollé a mano para verificar, ya sea que lo que estaba escribiendo estaba bien, o lo que me estaba dando el resultado estaba bien, para comprobar, en el caso de que yo lo hice a mano, de que mi resultado estaba bien, y en el caso de la programación, que haya metido las variables bien. Entonces, si creen que se van a salvar de hacerlo a mano, no se salvan. No, o sea, ya como el número tiene que ser ya un poquito más en serio, tienes que hacer la comprobación de los resultados. Entonces, posiblemente ahorita por el tiempo, no sé su caso, tienen que plantear el cálculo, pero se dan cuenta ya no es problema tener que escribir todo esto, ya lo pueden hacer dentro del programa. Eso los puede calcular directamente. Entonces, ya el problema de la ingeniería ya no se vuelve a obtener el resultado, se vuelve el planteamiento del problema. Y aunque ustedes no lo crean, esto es lo que en realidad se paga. ¿Y aquí en México dónde se puede cobrar esto? En cualquier empresa seria que te contrate. O sea, pero conoce. ¿Cómo está el campo laboral? Pues? No sé, pues deberías de saber. Deberías de ser un egresado. O sea, un punto importante que a veces no se toca sería la parte laboral. O sea, yo cuando llegan conmigo a servicios o a hacer tesis, siempre les pregunto, adelante, ahora sí que donde quieras. Por ejemplo, ¿dónde quieren trabajar? También es donde yo me quiero imaginar que estén ustedes, si es que van a colaborar conmigo. Entonces, si van a trabajar en robótica y que les interesa la robótica, ¿dónde podrían trabajar en robótica? Pues ahorita ya están contratando en Tesla. Tesla México, ¿Dónde está la sede? ¿No quieres que te lleve de la mano? Pues si está contando, profe. Sí, pero... Antes viene el chico. ¿No? ¿Qué? Pues vamos a ser colegas, profe. No, en todo caso, pues mejor me voy yo allá. Pues los dos cambiamos. No. Están a punto de que el que está sentado a su lado sea su competidor. Están unos pocos semestres de que eso pase, que sean sus competidores. Eso no significa que dejen de ser amigos, simplemente que o Ricardo Chuleta los va a cambiar, o nos cambia. Entonces, la pregunta no sería, ¿dónde puedes encontrar esos trabajos? No, es, ¿qué quieres hacer en tu vida profesional? Porque posiblemente a ti no te interese el ramo automotriz, te podría interesar el ramo aeroespacial, pues entonces tendrías que irte a Querétaro. A lo mejor no te interesa ninguna de esas dos cosas, te da, ves feo la grasa y las máquinas, pero te puedes meter a programar. Entonces, ¿dónde lo puedes hacer? En cualquier empresa decente.
Y es algo que hay que, bueno, no debería ser necesario explicar, pero sí nadie lo lleva, que es que, por ejemplo, siempre que ustedes tengan una expectativa, empiecen ya a buscar una información acerca de qué es lo que requieren para entrar en determinadas áreas. Por ejemplo, hablando con un gerente de Ford, lo que él me cuenta es que lo que necesitan es gente que haga los testers. Y si no saben qué es un tester, pues no van a entrar. Así de sencillo. Entonces, por eso fue la semana en Ford, para que tú fueras a buscar tus propios contactos. Este es para competir. Entonces, este planteamiento del eslabón, yo les había comentado que lo pueden encontrar en el libro de Craig. Es el penúltimo ejemplo que viene en el capítulo de dinámica. Justamente viene un eslabón con una punta prismática, viene ya el modelo planteado por las ecuaciones de Lagrange, y después lo que explica es el planteamiento del modelo dinámico inverso. No me acuerdo qué página es, pero sí me acuerdo que es el último ejemplo. Entonces, por lo menos inténtenlo. Si tienen alguna otra duda, ya hablamos el viernes. ¿Qué es lo más importante para que ustedes puedan plantear para sus ecuaciones? Que hagan un buen diagrama. Ahora, hagan o planteen sus ecuaciones no como si la quieran explicar a alguien más. Primero explíquenselo ustedes. O sea, ¿cuál es la mejor manera? Si ustedes quieren dar una clase, quieren enseñar algo, primero háganlo explicándose ustedes mismos. Se van a dar cuenta, o ahí aparecen los detalles que a veces uno le falta por aprender. Es un ejercicio que luego sí es duro, pero es bastante útil. Y si aprenden esta parte, no solo van a poder modelar robots, van a poder modelar cualquier tipo de máquina. Por eso les dije, yo soy consciente de que el examen no es sencillo, por eso les di semana y media. Ahora, ¿alguna otra duda del examen? ¿No? Bueno. Entonces, no voy a proyectar porque se me olvidó el cable. No, nada, a mí se me olvidó. Pero bueno, vamos a plantear la parte de la práctica 2. Les voy a limpiar el pizarrón. Ahora, ustedes les había dejado una tarea que algunos pudieron hacer y otros pues no la han hecho o les han hecho trabajo, que era investigar cómo se solucionaba el modelo de la postura de un robot. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Todos se encontraron? ¿O ya no se acuerdan? ¿Por qué es importante tener ese modelo? Bueno, dentro de las primeras pruebas que nosotros vamos a hacer, si se acuerdan, estábamos ya en la parte de una presentación. O sea, vamos a establecer qué es la información que nosotros vamos a tener que generar para que
un robot realice una determinada tarea. Entonces, habíamos quedado que había una planeación y que esta se realizaba, por decirlo de alguna manera, en dos niveles: en el espacio de las juntas, o sea, en el espacio de Q, y en el espacio de la tarea. Y eso significa que entonces nosotros lo que debemos de darle es la pose del efector final para calcular la postura. Entonces, en ambos casos lo que nosotros requerimos es conocer la configuración del robot. Entonces, nosotros en nuestro análisis lo que partimos es que tenemos un robot o una cadena cinemática con esta configuración. Y lo que nosotros ahora vamos a plantear dentro de nuestra práctica 2 es que vamos a determinar en el espacio de trabajo, vamos a definir qué es el espacio de trabajo, una coordenada X, Y, y una orientación que debe tener este elemento. En este caso yo lo estoy usando con una pinza. Entonces, esta va a ser información. Nuestro vector de postura, de pose, perdón. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es mandar la información al motor o a los motores. ¿Para qué? Para que pueda ubicar a la pinza en esta información. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantear sistemas de referencia sobre cada eslabón con el fin de utilizarlos para plantear un conjunto de variables que nos ayudarán a poder cumplir esta operación. Entonces, nosotros podemos decir que esta sería nuestra posición inicial, donde vamos a partir. Pero lo que nosotros después le podemos decir es que de esta posición, en el transcurso del tiempo, pase estas coordenadas y incluso hasta podemos cambiar la orientación de la herramienta. Es decir, aquí vamos a tener esto en un tiempo inicial, en un tiempo 0, y en un tiempo siguiente, en un tiempo 1, vamos a tener una X, una Y, una P y una Z que van a ser totalmente diferentes. Entonces aquí sería nuestra pose en el tiempo 0, y aquí vamos a tener nuestra pose en el tiempo siguiente. Ahora, XP en el tiempo 0, ¿cómo va a ser con respecto a la X del tiempo siguiente? Si es igual, es que estoy en el mismo punto, ¿no? Entonces no va a ser igual, entonces va a ser diferente. Ahora, para este tiempo significa que para que yo pueda ubicar esto, yo voy a tener un ángulo teta 1, un ángulo teta 2 y un ángulo teta 3 para este tiempo, y voy a tener que hacer que evolucionen
acuerdo? Entonces, para que yo pueda alcanzar este punto, tengo que conocer θ1, θ2 y θ3. Y para poder hacer que este cambie de posición al punto que yo estoy marcando, lo voy a cambiar acá. Este es en el tiempo 1. Significa que entonces los elementos que se forman en la robot tienen también que cambiar o evolucionar en el tiempo. Va a ser más fácil explicar mejor este tema. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos estos ángulos? Primero, para nuestro tiempo inicial y después para nuestro tiempo final. Y eso es lo que les había dejado de tarea. ¿Cómo lo podemos calcular? Cinemática inversa. Ok. Nada más que sería cinemática inversa de la postura. Significa que aquí lo que vamos a tener es la postura del efector final, la pose, perdón, del efector final, visto desde el propio espacio de trabajo, es decir, visto desde cero, en términos de las coordenadas x, y y z. Vamos a tener ahora igual esta misma descripción de este sistema, pero ahora lo vamos a hacer en función de estas variables. Y ahora tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, para completar el modelo aquí tenemos x0 de 1 con respecto a 0, y de 1 con respecto a 0, y el conjunto. Entonces, este lado, bueno, y la orientación de este elemento, es decir, la orientación de la pinza, es el ángulo z desde 0. Y lo vamos a medir, si se acuerdan, con respecto a la dirección de x0. Entonces, significa que este lado de mi ecuación es x de p con respecto a 0, y de p con respecto a 0, y θ de p con respecto a 0. Del otro lado, esto va a ser igual a x, en este caso de 1 con respecto a 0, más L1 coseno de θ1. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es que el seno y el coseno se abrevian, nada más poniendo la primera letra. Pues como se va a hacer una ecuación, voy a poner c en lugar para no escribir todo el coseno. Más, ya en la presentación sí viene desarrollado. Seno de θ1 más θ2, y aquí me están faltando los sitios superiores, más L3, aquí es coseno todavía, me estoy adelantando, de θ1 más θ2 más θ3. Abajo es similar, nada más que con la proyección en Y. Y para la orientación es la suma de los tres ángulos. Ahora, este sistema de ecuaciones, ¿se puede resolver? Y esa era la pregunta de la tarea.
Sí. Y numérica, encontré interpolación de slides y se llama ICA, creo que es Cinematic Graphic, como de parte de la numérica. Ok. Bueno, entonces, ahorita vemos lo de la parte cerrada. Yo puedo llamarlo analítica porque nada más ese tipo de soluciones se refieren a que lo único que hay que hacer es hacer una sustitución de valores. El otro caso, por ejemplo, como bien dijiste, aquí lo que tenemos es un conjunto de ecuaciones. Bueno, tenemos dos ecuaciones que son no lineales y una ecuación lineal. ¿Cuál? Entonces, bueno, en mis tiempos eran métodos numéricos, no sé cómo se llame ahora. ¿Análisis numérico? ¿Cómo resolvían esta ecuación? Por ecuaciones, un conjunto de ecuaciones no lineales. Ahora, si quieren, olvídense que tienen tres. Una. ¿Cómo la pueden resolver? ¿Cuántos métodos numéricos conocen? No, pero pues di los fuertes, no los dedos. No, me acuerdo de tres. ¿Sí está bien? El Ronjeputa. Ronjeputa. Gauss Jordan. En Gauss Jordan es para matrices. ¿Sí? No, pero. ¿Y el otro? Mínimos cuadrados. Pero mínimos cuadrados es más que nada una normalización. La otra es como dices, Newton-Raphson. Todos esos métodos numéricos, ¿qué es lo que usan principalmente para poder calcular la solución? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? Tiene una función, por ejemplo, Newton-Raphson, que es el más común, que viene formado en cualquier método de solución numérico. No importa si usan matemática o si usan MATLAB, es el método de soluciones más común que se puede encontrar. No interpola. No interpola. Para que pudieran calcular, ¿qué es lo que tienen que conocer de la función? Más o menos por dónde pasaba. Bueno, Okay. es que tendría que dar como una especie de semilla, o bueno, un árbol inicial. Tienes así, tienes su eje, tienen su función. Normalmente el diagrama es así, ¿no? Lo que dices es que tienes un punto, va a ser una aproximación. Ustedes quieren saber la solución de un punto cercano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, que tienen f. F de x. Evaluar la función. Tienen que derivarla. Entonces, también por Ronjeputa, ¿no? Pues tienen que derivarla. O sea, la mayoría de los métodos tienen que derivar. Entonces, si ustedes quieren conocer la solución, lo primero que tendrían que garantizar es que la función que ustedes están evaluando sea derivable. Si es derivable, pueden hacer una aproximación dando de su valor inicial pequeños adelantos hasta que lleguen a este punto. Cuando tienen una sola variable, pero aquí ¿cuántas variables tenemos? 3. Entonces, las funciones son derivables. Así ya lo derivamos para la velocidad, ¿no? Derivables. Ahora, cuando derivamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué tipo de derivada teníamos que usar para tener varias variables? Derivadas parciales. Y cuando derivamos parcialmente, este vector en que se iba a transformar en una distribución con un jacobiano, y
y las velocidades. Entonces significa que para que nosotros podamos tener una solución del sistema aplicando un método numérico, lo primero que tendríamos que verificar es que nuestro sistema de ecuaciones que tenemos aquí tenga un jacobiano. Y en el lugar de que nosotros ahora vamos a evaluar sobre una recta, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener una superficie. Se preguntan para qué sirve el cálculo vectorial. Sirve para esto y para muchas otras cosas más. Entonces, lo que va a pasar es que con la ayuda del jacobiano vamos a proponer un punto, nuestra solución va a estar por aquí. Y lo que vamos a hacer con nuestras aproximaciones, es que nos vamos a mover sobre la superficie para llegar a este punto. Pero, sorpresa, para un método numérico, ¿qué otra cosa necesitamos definir? Unos son los parámetros iniciales. Entonces vamos a definir el parámetro inicial. Después, entonces lo que sigue sería una tolerancia. Quiere decir que no, posiblemente no lleguemos a la solución, pero vamos a llegar alrededor de ese punto de solución a una periferia, que sería el rango, ¿no?, de solución. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a meter este sistema y le piden a la computadora que lo resuelva, lo que va a pasar es que después de un rato les va a marcar una advertencia y les va a marcar un error. Porque los propios programas ya tienen por default programado su propia solución. Cuando no logran converger, lo que hacen es que se paran y dicen, bueno, te doy una solución, pero no te garantizo que es la que funcione. Y todos lo hacen. Ahora, falta otra cosa. Cuando nosotros vamos calculando la solución, lo que vamos haciendo es que vamos avanzando en cachitos. Entonces, lo que llega a pasar luego en los métodos numéricos es que empezamos a avanzar en cachitos, pero luego, si el avance no está bien definido, a veces lo que hacemos es que empezamos a dar vueltas. Y a veces nunca llegamos a la solución. ¿Y eso qué pasa? Bueno, pasa que su computadora se vuelve, se le acaba el bus y se les pone en pantalla, ya no hay pantalla azul, ya nada más se moche, se va. Entonces, de esto vale más la pena cuando lo realicemos dentro de las prácticas. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es intentar resolver esto o descomponer aún más el problema. De hecho, este problema como tal, si lo intentamos meter en la solución, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque los elementos de la derivada que vamos a obtener, o sea, de nuestra matriz jacobiana, los primeros elementos van a ser elementos que van a ser variables. Pero los elementos que van a estar en el último reino van a ser unos y van a ser elementos continuos, van a ser constantes. Entonces, eso lo que va a hacer es que el sistema no converja, porque no encuentra solución. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, vamos a plantear lo que entonces sería una solución cerrada con nuestros compañeros. Se llama cerrada porque lo que hay que hacer es que vamos a descomponer el problema en un conjunto de ecuaciones en las cuales únicamente vamos a sustituir valores. A eso se refiere. Generalmente se llama analítica, o yo le llamo analítica porque pues, es una solución que nada más hay que hacer sustituciones. Y la mayoría de sustituciones, o que son métodos numéricos,
como ya mencionaste, vienen a partir del análisis de la composición geométrica, la estructura mecánica del robot. Entonces, ¿cuál creen que sea la figura geométrica más útil que ustedes pueden encontrar en ingeniería? Pues voy a borrar esto y ahorita lo dibujo de acá para ya plantearlo limpio. Es como que no se ve. Y bueno, para sí lo voy a dejar en grande. Bueno, lo más grande que pueda. Y lo más cómodo que pueda, también. Ahora, ahorita que están haciendo su examen y que están aprendiendo a hacer este planteamiento, un concepto que a veces uno no toma en cuenta o que no sabe, no es tan importante es siempre que planteen su diagrama para analizar cualquier problema, lo más recomendable es que la postura del mecanismo de las cosas que van a dibujar les permita definir variables siempre positivas, porque si no luego es un relajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo ya sé que aquí yo voy a poner mi sistema de referencia 1 y que vamos a medir su orientación entre x1 y x0 y que el giro es positivo. Entonces, se dan cuenta, aquí θ1 con respecto a 0, así como lo dibujé, su giro, su valor queda positivo. No es recomendable que ustedes, a lo mejor por espacio X cosa, lo dibujen así, porque entonces ya es su referencia negativa. Entonces, por si ustedes ahorita están pensando ya en su propia diagrama, tomen en cuenta eso. Tenemos θ2 y va a estar en cuenta positivo. Y ahí tenemos los ángulos. Entonces, ¿cuál creen que es la figura geométrica que conviene aprenderse para toda la vida? El triángulo. Entonces, las estructuras que ustedes pueden encontrar, lo más recomendable es que siempre las dividan en triángulos. Entonces, ahora, el tipo de solución que generalmente yo manejo y la planta así es una solución desacoplada. Es un tipo de solución. ¿En qué consiste? Bueno, en una solución total lo que haríamos es que tomamos todos los elementos para tratar la solución. En una solución desacoplada lo que hacemos es que quitamos los elementos, cierta cantidad de elementos de la cadena cinemática para reducir su complejidad. En la mayoría de los casos, esos elementos
se relacionan con la orientación. Pues lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, si plantean la solución para un robot industrial, generalmente en algunos casos, no todos, lo que nosotros hacemos es que planteamos primero la solución para lo que serían los movimientos más amplios y después para los elementos que no nuestra organización. Eso, o la manera como yo lo planteo, me simplifica la solución del rango del movimiento amplio y también un poco la parte del movimiento de la orientación. Sería, si lo quieren ver, sería modelar o solucionar de mi hombro a mi muñeca y de la muñeca hacia los dedos. Eso significa que yo puedo tomar el último eslabón, que en realidad ese se dan cuenta es el que nos va a dar la orientación de la pinza. Es como si yo estuviera quitando mi mano y nada más voy a solucionar hasta acá. Entonces, para que lo podamos quitar, ¿qué es lo que tendríamos que determinar? Bueno, tendríamos que determinar las coordenadas que vamos a tener aquí. Entonces, ya sabemos que son las coordenadas del sistema 3, pero ¿sobre qué sistema de referencia tendríamos que conocerlas? A partir del sistema inercial. Ahora, voy a tomar esto, es decir, voy a plantear el desacoplamiento. X, perdón. Aquí tenemos nuestro sistema P. Tengo P y YF. La orientación de XP y YF es igual, visto desde el sistema 0. Es un dato, no de entrada. O sea, aquí vamos a tener XP con respecto a 0 y YP con respecto a 0. La orientación este etapa con respecto a quién, respecto a 0, ahí están. Eso me daría la postura. Esto va a ser un dato que nosotros le vamos a mandar al robot, que significa que va a ser nuestra entrada. También el ángulo. A partir de estas entradas, podemos determinar el origen del sistema 3. ¿Tiene la misma orientación? ¿Sí? Sí. Solo tiene desfase de la longitud del ecuador. Exactamente. Entonces, ¿quién lo escribo acá? X3 con respecto a 0. Este vector aquí sería igual. Bueno, XP, perdón, DP con respecto a 0. ¿Qué tendríamos que agregar a estas coordenadas para conocer eso? Y ya estás planteando. Tienen la misma orientación, ¿no? La distancia del brazo. Sería la longitud. Sí, o sea, sí, está bien como dices, la distancia del brazo de aquí hasta acá. O sea, como esto, lo quería. Todos los pulmones no se han muerto. Bueno, 2 pulmones no se han muerto. O falta de uso. Ahí está. Entonces, eso ya también es un dato, ¿no? Es un parámetro. Entonces sería en este caso menos L3
Y para que lo podamos descomponer, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, sí se entiende por qué lo estoy restando, ¿no? Sí, porque me estoy yendo, si lo dejara igual, me estaría yendo hacia arriba. Pero lo que estoy diciendo es irme en sentido contrario del sistema. El punto. Pero no tendría que involucrar el aula, porque está... Sí, es lo que necesito. Entonces, ¿cómo queda involucrado ahí? Sería la proyección. Ajá. Sí, y ahí, como ya veo, sería el coseno, θ p con respecto a coseno. Y este sería L3, la proyección en Y sería el seno, θ p con respecto a seno. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí. Entonces, con esto, esta cadena cinemática que me representa el robot, la podemos ya nada más analizar con el rojo y el verde. Tal cual. Entonces, ya dejen dibujo nada más esos labores acá. Y ahora los voy a ver más grandes. Voy a tener esa relación. Entonces aquí ya lo que sabemos es que ya tenemos las coordenadas x, 3, a lo mejor vamos a ver si nos sirve tenerlas en 0, si nos ayuda, sí nos ayuda. Ahora, como dijimos, ¿no? Esto lo vamos a descomponer o vamos a utilizar las propiedades de los triángulos. Entonces, antes de eso, ¿cómo formaríamos el triángulo aquí? Entre estos dos. ¿Entre esos dos? Sí, entre estos dos. No, pues así. Como si una de Capricornio. Con el origen, ¿no? Entonces tendríamos este. Ya tendríamos entonces el triángulo que necesitamos. Tenemos este ángulo y a partir de aquí nosotros podemos establecer triángulos, pero sería el único triángulo que podría formar para alcanzar este punto. O sea, a lo que me refiero, si ya sabemos que esto nos va a ayudar para formar este triángulo estadista, ¿cuántas maneras tenemos de configurar estos dos eslabones para alcanzar ese punto? Sería simétrico al sur. Sí. Voy a poner el azul, pero es verde. Entonces también tendríamos esta solución. Entonces, esa es otra de las cuestiones dentro de la robótica que en algunos casos lo que va a pasar es que vamos a tener más de una solución. En este caso ya vimos que tenemos dos. Entonces, si planteamos un método numérico, significa que de acuerdo de cómo esté planteado, podemos tener una o dos soluciones. Generalmente los programas, como los alumnos que tienen, nos van a dar las dos.
Si ustedes programaran su propio método numérico, tendrían que programarlo para ver si les da una o la otra. ¿De qué va a depender? De la aproximación que a veces le den. Entonces, ese es un detalle. Entonces, eso es a veces lo que complica el análisis de la robótica. En este caso, si se dan cuenta, es un ejemplo, o es nuestro caso trivial. Debe de quedarnos. Es como que un caso trivial. Pero imagínense que son simétricos. Ya en la presentación si viene así. Y entonces, el hecho de que a veces haya más de una solución, pues llega a complicar su cálculo. Ahora, ¿qué elementos tenemos para descomponer? Bueno, aquí. ¿Qué relaciones de triángulos conocen? ¿No? ¿Relaciones? Sí. Por ejemplo, este triángulo, así tal cual, tiene lados y qué otra cosa. Ángulos. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre las magnitudes de los lados de un triángulo y los ángulos? No, pero esas son funciones trigonométricas. Como tal, no pertenecen a la descripción de lo que serían los triángulos. En los triángulos hay dos. La ley de cosenos y la ley de cosenos. ¿No? Bueno, pero Pitágoras se utiliza solo en términos específicos, ¿no? Y de hecho, el teorema de Pitágoras es un caso específico de la ley de cosenos. ¿Pensaban que eso nunca les iba a servir? ¿O les va a servir? De hecho, todavía no hemos llegado a la parte termodinámica del curso, pero... Entonces, para eso, yo determino un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo gamma. Conozco las longitudes de los lados, este C que vale 1, esto es una magnitud de 2, y el otro cuánto vale. Lo podemos poner vectorial. Yo lo que les recomiendo también es que todo en su vida lo utilizan vectorialmente. Desgraciadamente ya llegan a noveno y les enseñan a hacer puras cosas escalares, pero toda la vida es más sencilla si se hace vectorial. Sí, toda la vida es más sencilla. Entonces, sería un vector de posición del origen del sistema 3 con respecto al sistema 1. Y este vale la magnitud de este vector. Tal cual. Si es que si lo hicieran escalar, tendrían que hacer variables extrañas. Pero si ya lo ponen vectorial, simplemente manejan normas. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tengo este alfa, tengo pero también puedo establecer este ángulo epsilon. Epsilon aquí sería igual
O bueno, antes de plantear el cálculo de epsilon. Bueno, sí. Epsilon aquí sería igual conforme está el Alfa más delta más. alfa más delta 1. Entonces, queremos calcular este, ¿no? Entonces, nomás despejamos. Entonces, aquí tendríamos que θ 1 con respecto a 0 aquí es igual. Menos alfa, pero si nosotros hiciéramos el análisis ahora pensando que es este, ¿hasta dónde tendría, hasta dónde vendría? Sí, o sea, vamos a, este sería el caso que estamos analizando así, ¿no? Pero podríamos tener el otro caso. No, todo también lo consumas, ¿eh? Así de sencillo. Sería 2 alfa en lugar de ángulo. Ok. Epsilon sería que θ 1 sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces es así como quedarían las dos soluciones. Entonces tendríamos que conocer alfa y epsilon. Y ya. Y con eso nada más lo sustituiríamos aquí y calcularíamos los ángulos. Entonces se dan cuenta, la solución general que nosotros vamos a tener dependiendo del caso es que va a quedar que va a ser epsilon más menos alfa. Pero es una solución. Y es así como lo van a encontrar los libros. O sea, vamos a tener los dos casos y este ángulo va a ser igual. ¿Esta relación? Sí. Tal cual. Ahora, lo otro. Podemos utilizar la ley de cosenos. Ahora, si nos paramos en esta lista, ¿qué tenemos aquí? Beta más θ 2 y 1, aquí es igual. Sí, pero hablen en variables. Si todo ya manejan en variables porque es lo chévere. No, sí, ya lo habíamos platicado, ¿no? Si ustedes lo manejan todavía en grados, mentalmente está bien, pero ya para cuando quieran hacer una sustitución de alguna propiedad física, los grados no funcionan. Directamente utilizan siempre los radianes, entonces sáquenlo así. Entonces nosotros podríamos calcular beta, o de aquí podemos sacar la relación, que θ 2, 1, aquí es igual a pi menos beta. Y algo curioso es que no importa dónde se encuentren, esa ecuación va a quedar siempre igual. Entonces, la mayoría del planteamiento de la solución para este sistema se parte de esta esquina. Ahora, ¿cómo calculamos beta? ¿Qué propiedad de los triángulos me asocia sus ángulos con sus lados? Porque la suma de todos los
ángulo de dar 180 grados, o sea, pi. Pero eso nada más es para los ángulos. ¿Dónde están las longitudes? Sería la ley de los senos. Para la ley de los senos ya los ángulos tienen que ser conocidos. O sea, la ley de los senos lo que nos dice es que, por ejemplo, alfa, que tengo el seno de alfa entre L, y al contrario sería L2, es igual al seno de gamma, con el contrario que sería L1, seno, ¿cuál es el que me falta? Beta, y su contrario sería la magnitud del vector 3, y quedamos igual, nos hace falta conocer el ángulo. ¿A qué sería igual la ley de cosinos aplicada ahí? El nodo. La magnitud del 3 respecto de 1, ¿no? Cuadrado. ¿Queremos beta? ¿No? ¿Queremos beta? Sí. Si es con L coseno sobre coseno de beta es igual a B2 al Bueno, cuadrado. antes de que te vayas directamente al coseno, ¿a qué sería igual esa la relación de la ley de cosenos? Sí, sí, sí. Sí, relación el ángulo. Bueno, relación el ángulo con los lados que lo componen, ¿no? Ok. Quedamos que el teorema de Pitágoras es una relación particular de cosenos. ¿A qué es igual el teorema de Pitágoras? Para un triángulo rectangular. Ah, ¿qué pasó? C cuadrada es igual al cuadrado más Aquí, ¿cuál es C, cuál es A y cuál es B? depende de nuestro sistema. El vector 3. Ok. Este es de 1 al cuadrado. Este es A, este es B y este es C. Entonces, nomás lo estoy diciendo pensar, ¿verdad? Entonces sería la magnitud de este al cuadrado. ¿Va a ser igual a quién? El de 1 al cuadrado más el 2 cuadrado. L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Menos. Exacto. Menos. Dos veces los lados. L1. L1 y L2. El coseno del que nos interesa, que es B. Entonces aquí sería. ¿Ya? Ay, chavales. Ahora sí, ya podemos despejar beta. Entonces, beta, ¿qué sería igual? A ver, saquen sus dedos de álgebra. Señalarlos. Ah, sí, sí, entonces sería el coseno de la magnitud de 3 respecto de 1 al cuadrado. Entonces, queremos nada más hacer un cambio, ¿no? Este tiene que estar positivo. ¿Sí, no? Entonces, simplemente cambio este por este. Entonces, nos va a quedar L1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos la magnitud de ese vector al cuadrado. Y ese lo pusimos acá. Entre 2 por la multiplicación del L1, L2. Y con este eliminamos el coseno.
ya sería beta. Entonces, esto es constante, esto es lo que vamos a calcular, sería nuestra solución. ¿Qué nos falta para tener el resto de la solución? Ahora sí, con este beta ya podríamos calcular alfa. ¿De acuerdo? Utilizaríamos estos dos. Entonces, si calculamos alfa, el seno de alfa que va a ser igual. Entonces, este pasaría multiplicando por arriba, ¿no? Entonces tendremos que seno de alfa es igual a L2 por el seno de beta entre 3. Entonces alfa sería igual al arco seno de L2 seno de beta entre P1 entre 3. Ya tendríamos alfa. ¿Vale? ¿Qué ángulo nos falta? No, nos falta. Sigma no es tan importante. Epsilon. ¿Cómo lo podemos calcular? Ahora, nos sirve mantener estos dos puntos sobre el sistema cero. Los puntos de 3. Los necesitaríamos sobre el sistema 1. Es que el sistema 1 gira con este, ¿no? Esa es la pregunta. 1 va a estar sobre el rojo. Entonces, cuando el rojo gira, va a girar 1. Pero ya no depende de 0, pero sin tomar en cuenta el desfase. Bueno, es algo conceptual que hay que entender, ¿no? O sea, si nos sirve desde 0, si nos pasamos a 1, lo que estaríamos antes que estaríamos viendo. Pues no nos sirve tanto, lo dejamos desde 0. Entonces aquí sería igual, si ya tenemos estos, van a ser datos que vamos a calcular de acá. X y Y, ¿qué podemos calcular? pendiente. ¿Y la pendiente que es igual? No. Ahora sí, de las propiedades que decías de arco y seno. ¿Cuál sirve? Ahora sí, ¿cuál nos serviría? El seno. El seno, si te acuerdas, era para que nosotros quisiéramos conocer algo sobre Y. El coseno es algo sobre X. ¿Qué nos dicen los dos? Pues sería igual al arco tangente de Y3 sobre 0 entre X3. Y con eso ya tendríamos la solución. Pero sería tratándole La coordenada, ¿no? Bueno. Entonces sería y vale la pena, como dices, comentarlo, porque yo lo omití aquí, ¿no? Por eso es que no lo estaba viendo ahorita en el planteamiento. Tenemos X de 1 con respecto a 0 y Y de 1 con respecto a 0, ¿es cierto? Lo que a nosotros nos interesa es de este segmento. Ya.
Entonces, si quisiéramos calcular teta 1, teta 2, bueno, falta teta 3, falta teta 3. Porque ahorita, ¿qué es lo que tenemos calculado? Podemos calcular teta 2 y teta 1. ¿Cómo calculamos teta 3? Si esa relación está en el pizarrón, O sea, no la podrían deducir ahorita del pizarrón. ¿Quieren que siempre les digo que les pregunto cosas del pizarrón? En este caso no está lo que les pregunto, no está en el pizarrón. ¿Teta 3? ¿Sí? Entonces, teta 1, teta 2 y teta 3 y la suma que serían iguales. Teta de 0 de P, teta de 0. Ajá. Entonces, la ecuación que nos hace falta para completar es que tenemos que teta 1 con respecto a 0, teta 2 con respecto a 1, más teta 3 con respecto a 2, va a ser igual a teta P con respecto a 0. Y teta P respecto a 0 es entrada. Esta es entrada, esto lo acabamos de calcular, y además de aquí despejamos esto. ¿Cuál es la moraleja? Y ya con eso tendríamos todo completo. ¿Cuáles serían los únicos datos que le tendríamos que dar para calcular la postura? Pues de la manera tendríamos que dar XP, YP y θP. Y con este conjunto de ecuaciones ya podríamos saber toda la postura del robot. Ahora, en el plano sí es bien engorroso porque usamos la ley de cosinos. Es engorroso. Ya en el espacio, aplicando los vectores, más sencillo. Seguimos utilizando la ley de cosinos, pero ya directamente las magnitudes se van a calcular. Ya los podemos obtener. Es un poco más sencillo, desde mi punto de vista. Entonces, esta sería otra forma de aplicarlo. La otra sería, como habíamos visto, pues el método numérico. Las soluciones nos van a dar un resultado, si van a ser similares también. Pero el detalle que tiene esta es que únicamente viene de la distribución de valores. Significa que para calcularlo le va a costar menos trabajo a una computadora. O sea, porque ya directamente aquí le vamos a dar número. Si lo metemos dentro de un método numérico es reiterativo. Significa que va a requerir un cierto tiempo para concluir el algoritmo. Entonces, este tipo de soluciones, donde solamente son para sustituciones, se aplican para esquemas que se conocen como esquemas reactivos. Es decir, cuando el robot va avanzando y de repente se encuentra algo que no conoce, y puede reaccionar rápido con los datos que tiene. El otro tipo de esquema nos puede dar soluciones un poco más precisas y son para lo que se conocen como soluciones in off, es decir, fuera del robot. La ventaja de este tipo de soluciones es que las ecuaciones que se pueden solucionar pueden ser un poco más complicadas que las que podemos solucionar con estos. Aquí hicimos varias consideraciones. En el otro, no es necesario aplicar consideraciones. O sea, ¿por qué esta solución? ¿Cómo? Es como no he hecho ejercicio, no sé, 3 semanas sin hacer ejercicio, sin dar clase. Lo que está pasando aquí es que, si dan cuenta, esta solución vino a partir del análisis de la geometría. Es decir, solo robots cuya composición topológica, es decir,
que siempre estén sus eslabones unidos de esta misma manera, podemos utilizar ese mismo tipo de solución. O sea, no es general, es una solución particular. En el caso de una solución numérica o una solución que es, digamos, por método numérico, nosotros nada más le metemos cualquier ecuación y esperamos un resultado. Es general, esos métodos son generales. Entonces, el precio que se paga por un método general es que es un poco más lento, y para este, pues es que hay que analizar. Ahora, un detalle que ustedes pueden encontrar este mismo planteamiento en el libro de Craig, la parte de cinemática inversa. Él ya hace una conversión aquí más sencilla y da el valor de teta t directo, de teta 2. Eso lo va a dar directo. Entonces ahí puede variar un poco la ecuación que pueden ustedes ver dentro de su resultado. Pero el planteamiento es el mismo. El único detalle que viene es que su diagrama viene incompleto. Se van a dar cuenta que él plantea esta suma, pero le borraron aquí. Entonces siempre están midiendo el ángulo desde aquí. Esa me refiero a Epsilon. Lo borraron así. Es un detalle. Pero, por ejemplo, ahí uno se puede dar cuenta. Craig fue así tan relevante en la robótica que si ustedes consultan otros libros donde utilizan ese mismo planteamiento, ponen el mismo diagrama con el mismo error. Entonces pueden checar primero en Craig y uno que, por ejemplo, lo maneja así y que pues, tiene el error que yo me acuerde, es el Ojeno. Pero básicamente es porque la solución es la básica y es la que es el ejemplo general. Ahora, ya con el tiempo que queda, ya es poquito. Algunos ya hicieron la práctica 2, está bien, no hay ningún problema, se les puede evaluar cómo está. Lo que estuve trabajando ya en estas 3 semanas fue en el planteamiento de modelos para el tema selecto y modificaciones para las prácticas. Entonces, un detalle que tiene la práctica, y que fue lo que me preguntaste, son los parámetros. O sea, es decir, los parámetros para realizar la práctica es definir o dar una X y una teta para la práctica 2. O sea, hay que dar 2 puntos de hacer que el robot se mueva. Ahora, conforme está la información que ustedes ahorita tienen en el repositorio, solo nos podemos imaginar el resultado. Ya lo que hice fue generar unos nuevos archivos a partir de los que tienen en el repositorio y ya nos permiten verificar que el robot llega al punto que lo marcamos y al punto siguiente. Y eso también le agregué un elemento que nos permite verificar cuando lo obliguemos a realizar la trayectoria. Pues no hay problema, si ya lo hicieron, está bien. Entonces pueden decidir si siguen con esa, yo lo evalúo con los parámetros de esa práctica, y para los que no han hecho, simplemente lo estoy trabajando repitiendo en un video donde ya ustedes pueden simular la trayectoria. Lo único que tendrían que hacer en el caso de los que ya lo hicieron es agregar un bloque para ver la trayectoria, pero el detalle está en que el detalle de la pinza, el sistema P, no se ve. Ya se lo tuve que agregar. Entonces me estoy dependiendo cómo se le agrega, porque lo que yo quería era agregárselo o que ustedes trabajaran también ya en formatos de práctica en simulaciones en URD, de tal manera que podían hacer su práctica utilizando Simescape, o si alguno de ustedes se quisiera aventurar, se la pusiera a aprender a hacer en ROS. Es lo que estoy trabajando, ya está en los 2 formatos. El chiste es que me gusta más en ROS, pero si yo los pongo ahorita, les tendría que meter a explicar una serie de bases de programación en tiempo. Pues ahorita como está, simplemente hay que hacer unas adecuaciones dentro de Simescape, pero ya podemos hacer la comprobación. Sí, pero entonces eso ya está actualizado en el GitHub o esperamos a que nos pase. No, ya lo estoy terminando de actualizar porque estoy haciendo la prueba. El detalle que tiene Simescape, que no me gusta, es que cuando uno lo exporta, las relaciones de los sistemas de referencia, de algunas juntas, es decir,
nuestro eje de giro siempre está en positivo en nuestro modelo. A veces lo que hace el programa es que en automático los invierte. ¿Por qué? Porque depende de cómo se hizo el ensamble. Entonces tienes esos detalles y no lo puedes controlar. Lo corriges dándole un signo menos al resultado. Y eso complica el resultado que te va a dar. Y ya la exportación del archivo WRF sí te permite corregir eso directamente. Pues yo ya lo corregí en WRF, pero no me aparece un sistema de referencia que quiero. Y no les he enseñado, pero no les he enseñado los robos en el semestre, entonces no les puedo pedir que lo hagan ahí. Entonces, la idea ahorita sería que yo termine de hacer la comprobación, les diga qué parámetros hay que modificar, y ustedes ya lo que tendrían que hacer sería proponer sus parámetros. ¿Por qué será? Ese fue un examen, luego se los dejo el examen. Pero ahorita les dejé el modelado por las circunstancias que hemos vivido. Entonces, voy a terminar de pasar todos los archivos a unas nuevas versiones, pero si ustedes me quieren adelantar a las prácticas por los archivos que están, no hay ningún problema. O sea, son detalles que uno se da cuenta ya que ya está metido, que se está clavando más en la simulación.